Pues esta tarde quiero hablar acerca de cómo resolver un conflicto. ¿Cuántos han tenido alguna vez un conflicto? Le tengo una noticia. Si usted ha tenido algún conflicto alguna vez, déjeme decirle que durante nosotros vivamos vamos a seguir teniendo conflictos. Muchas veces les hemos comentado que tenemos la suegra que necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos el esposo que necesitamos. Tenemos el pastor que necesitamos. Para ustedes yo soy el pastor que ustedes necesitan con todo y como soy, por eso están acá pues. Y ustedes son la iglesia que yo necesito. Y cada pastor tiene la iglesia que necesita porque algo Dios va a pulir en nosotros, a perfeccionar en nosotros. Es más, le voy a decir algo. Usted tiene los vecinos que necesita. Porque cuando usted ora y dice: Señor, mira, este vecino es un ingrato y no lo soporto, y usted se cambia de barrio, va a tener 5 vecinos igual al que usted no quería. O se va a ir van a venir otros 2 al lado de su casa, poquito peor. Entonces no podemos vivir, hermanos, todo el tiempo amargados. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos guardar nuestro corazón. Y tenemos que aprender en el nombre del Señor cómo arreglar los conflictos. Resulta que aquí en Gálatas es una epístola, una carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Galacia, una de las iglesias que se fundaron en la época primitiva de la iglesia. Y este hecho de querer hacer a los gentiles que hicieran judíos fue un fenómeno que se dio desde el libro de los Hechos. Le voy a explicar rápidamente para los que no saben qué es un gentil y qué es un judío. Judío es aquel que viene del pueblo hebreo, es decir, aquellos que descienden directamente del padre Abraham, y solamente es un pueblo judío, es el pueblo escogido por Dios. No hay reemplazo, quitamos a los judíos y metemos gentiles, no. La salvación vino tanto para judíos como para gentiles. A lo suyo vino, dice San Juan capítulo 1. ¿Qué era lo suyo? Salvar a los judíos. Pero los suyos no le recibieron, entonces vino la salvación para nosotros. Todos aquellos pueblos que no eran judíos, nosotros somos gentiles. ¿Vamos bien hasta ahí? Los gentiles traemos diversas prácticas, diversas cosas, diversas culturas, pero entonces el evangelio viene también a los gentiles. Pero resulta que en el pueblo judío, los judíos que se convirtieron a Cristo y que guardaban la ley de Moisés, y no está hablando de los 10 mandamientos, sino la ley ritual como asunto de la circuncisión y no entrar debajo del techo de un gentil, resulta que estos cristianos judíos venían a los gentiles y le decían: ya aceptaron al Señor, ya son cristianos, qué bueno, pero ¿saben qué? Van a tener que guardar la ley de Moisés. Entonces, desde el libro de los Hechos hubo un concilio apostólico en el cual juzgaron la situación, dijeron: a ver, ¿cómo es posible que hay apóstoles, hay predicadores cristianos que están imponiendo a los judíos a los gentiles el hecho de judaizar, tales como mandarlos que se circunciden? Ya explicamos la circuncisión en otra oportunidad. En el tiempo de la gracia, la circuncisión es cambiada por el bautismo. La circuncisión es tipo del bautismo y el bautismo es tipo de circuncisión. El apóstol Pablo lo dice claramente, que nosotros los hombres ya no nos circuncidamos para ser salvos o pertenecer al pueblo del Señor, sino que nos bautizamos. Ahora, el apóstol Pablo dice: porque en Cristo ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero estos judíos insistían, querían meter la doctrina judía a los gentiles. Fíjese que hay hoy en día tantas doctrinas, de verdad que algunas hasta risa dan, que hay algunas religiones o sectas que dicen que hay que circuncidarse aún en la gracia, y tergiversan todos los versículos, y la palabra de Dios es bien clara. Nada que ver la circuncisión en cuanto a lo que se refiere a salvación. Entonces, este fenómeno se estuvo dando en la iglesia primitiva.
en el libro de los Hechos. Entonces hay un concilio apostólico en el cual a los nuevos creyentes de los pueblos gentiles se les dice: miren, absténganse de sacrificar a los ídolos, absténganse de fornicación, absténganse de contaminarse con comer sangre o hacer, bueno, aunque la sangre no contamina, pero les prohibieron comer sangre. Y dice: y no tienen ustedes por qué, le decían a los judíos, poner sobre el pueblo gentil una carga que ni siquiera ustedes ni sus padres han podido llevar. Y hablaba de la ley ritual, porque los 10 mandamientos es muy aparte, y los 10 mandamientos sí son para nosotros todavía. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora resulta que en la iglesia de Galacia llega el apóstol Pedro. Imagínese usted, el apóstol Pedro. Entonces Pedro era judío, al igual que Bernabé, al igual que Pablo, y llega con los gentiles. Y cuando Pedro estaba con los gentiles, comía con ellos, platicaba con ellos, bromeaba con ellos. Pero en cuanto venían los de la circuncisión, los judíos, se hacía loco. Con todo respeto, ¿verdad? Cuando yo llegue al cielo, Pedrito, no me vaya a reclamar, pero cuando llegaban los judíos, se hacía como que no conocía a aquellos y se iba con los judíos. Y aquí el apóstol Pablo está dando una gran enseñanza. Dice: resistí a Pedro cara a cara, porque lo que estaba haciendo era de condenar, ya que cuando no estaban los judíos se hacía como gentil, y cuando venían los judíos, entonces hacía como que no conocía a los gentiles y se iba con los judíos. Dice: y en su hipocresía arrastró también a Bernabé, que yo encontré en la Biblia que Bernabé también era otro apóstol. Está bien tremendo, arrastró a otros ahí con él. Entonces Pablo tuvo que confrontarlo. Hoy voy a darle 3 o 4 puntos bíblicamente, basado en esta porción, de cómo nosotros podemos resolver los conflictos. Ya les planteé cómo estaba el panorama ahí con estos siervos. Número 1, al hacer la confrontación, cuando usted vaya a hacer una confrontación, quiera usted arreglar algo, no lo haga usted a espaldas de la persona. Y el pueblo del Señor dice: amén. Es decir, si algo le duele, dicen los chavos allá en mi tierra, si algo le pica, ¿verdad? Si algo le incomoda de una persona, de su hermana, de su hermano, del pastor, de su suegra, de quien sea, vaya y hable directamente con la persona. Sí, obviamente que no sea chisme, sino que sea algo como en este caso. A Pablo le constaba que Pedro estaba siendo hipócrita. De hecho, la palabra hipocresía significa hablar pero con una máscara, fingir algo que realmente nosotros no sentimos. Pedro había caído en hipocresía, porque ni estaba bien con los judíos finalmente, ni con los gentiles. Y note usted la enseñanza del apóstol Pablo. Dice: lo resistí cara a cara, lo confronté cara a cara. Es decir, fui con él y le dije sus verdades, no porque me vinieron a decir un chisme, sino porque yo me di cuenta de cómo estaba actuando. Y con la autoridad apostólica que tengo, en otras palabras, ¿verdad?, fui y le dije a Pedro lo que estaba sucediendo, y que era de condenar lo que estaba haciendo. Porque Dios, escuche, Dios no hace distinción de personas. Y esto, mire, es muy común en el trabajo, en la escuela, y desafortunadamente también en la iglesia. De pronto descubrimos personas. A mí me ha pasado que soy el pastor de esta iglesia. Ahorita ya no pasa, pero hubo un tiempecito que pasaba, 2 o 3 que me los chequé, que cuando no estaba una persona con la que probablemente habían hablado mal de mí ambos, se juntaba conmigo, me hacía plática. Pero en cuanto llegaba la otra persona con la que muy seguramente habían hablado mal de un servidor, entonces hacía como que casi como que no me conocía. Y yo me acordaba mucho de esta porción de la palabra del apóstol Pedro, que fingía. Ese tipo de personas que cuando han hablado mal de ti, luego se delatan.
Porque cuando llega la persona con la que han hablado mal de ti, hacen como que a ti no te conocen. Y cuando no está la persona con la que han hablado mal de ti, ahí están contigo. Ay, sí, hermanita chula, preciosa, mi amor, muy linda. ¿Cómo están mis preciosas? Esas que son labiositas, tenga usted mucho cuidado. Aquí en San Cris tenemos coletismo, dicen, esos que son averiguados, dicen, ¿verdad? Que son muy labios. Mis amores, ¿cómo están mis corazones? Ay, tenga mucho cuidado. Estamos aprendiendo algo. Hola mis amores, ya ven, yo no les digo así, sería hipócrita. De hecho, la Biblia dice que por toda palabra ociosa que digamos en esta tierra daremos cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Ni siquiera es una grosería. Una palabra ociosa es algo que se dice con hipocresía, es algo que se dice y no se siente hacerlo. Yo tengo mi estilo de ser, fui formado, les decía el domingo que fui formado en el horno calentado 7 veces. Tampoco voy a venir aquí, hola mis amores, corazones. Y como aquel falso profeta que dijo, y les mando todo mi amor. No, nada que ver. Dicen por ahí, hoy está tan corrompido el mundo que cuando alguien me dice te amo, ya me da miedo. De veras, porque ese te amo, hasta te besan. Y no estoy hablando de mujeres, las mujeres de por sí besan, pero hombres, te amo, eres mi hijo. Y en las primeras de cambio, ni la cara te dan. Entonces, cuando usted dice algo que no lo siente, esa es una palabra ociosa. Y cuando usted vaya, algo que le conste, no reclamar chisme, sino algo que le conste, vaya con la persona y dígale, mira, yo observé esto. Obviamente yo les recomiendo de no andar ahí reclamando a todo el mundo. Mire, últimamente personas que me han buscado de otros estados de la República, yo me sorprendo porque han entrado así como violentos. Me decía alguien en estos días, pastor, ¿sigues pastoreando? Le digo, amén. Y voy a ser pastor hasta el último día que yo viva, porque tengo un llamado de parte del Señor y tengo un sello. ¿Fundaste otra iglesia? No, es la misma iglesia. ¿Cuál es el problema? Es que yo te escuchaba y tus prédicas nos quebrantaban. Le digo, qué bueno que les fui de bendición y quiero seguir siendo de bendición. Y a veces empiezan así como muy conflictivos y sabe, terminan siendo mis amigos, porque detrás de ese aparente enojo hay una verdadera estimación también. Hay cosas que a veces se dan y uno tiene que darle a la persona el beneficio de la duda. Si no te saludó, a lo mejor estaba estreñido. Es más, tenía cara de tlacuache estreñido. Y usted, ¿y por qué no me saludaría hoy? ¿Y por qué no me contestó el mensaje de WhatsApp? ¿Y por qué? Ay, Dios mío. Entonces, si tanto es tu que ya observaste mucho en una persona, ve y platica con esa persona en el amor del Señor. Si la persona es cristiana, mire, para mí una discusión no es un pleito. Podemos discutir sin pelear, aunque usted no lo crea. Y le voy a decir este principio. ¿Sabe por qué digo que para mí una discusión no es pleito? Porque en una discusión, en un debate, si usted quiere, arreglamos algunas diferencias. Por esto, ataque usted al problema, no a la persona. Y usted que se ha sentido atacado, también note usted la diferencia. Usted diga, atacaron mi comportamiento, atacaron un pensamiento que ellos tal vez no comparten, pero no me atacaron a mí. Cuando usted aprende a hacer esa diferencia, usted va a descansar. En el matrimonio, en la familia, en la escuela, el trabajo, podemos discutir algunas cosas del trabajo, de la escuela, de la familia, pero estamos discutiendo un asunto y si hay un problema, estamos atacando el problema, no nos estamos atacando unos a otros.
¿Cuántos tienen esposa o esposo? Habrá, de verdad sean sinceros conmigo, porque yo a veces pienso que hay matrimonios que nunca han discutido. ¿Habrá aquí un matrimonio que nunca haya discutido? Por favor, que levante la mano. Hasta los que pensaba yo que eran pura miel sobre hojuelas no levantaron la mano. Cuando usted en el matrimonio discute algo, usted no va a atacar a su esposa, va a atacar al problema para resolverlo. Pero mi familia primaria, mi esposa, mis hijos, a veces los cuatro nos reunimos, hay a veces pláticas muy acaloradas, pero yo amo a mis hijos y amo a mi esposa, no los estoy atacando a ellos, estamos solucionando un problema, un conflicto. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Cuando ya mi familia, que ya implica mis hermanas, hijos, nietos y demás familiares, bueno, nietos no tengo, igual se pone acalorado de repente, pero amo a mi familia. Estamos atacando un problema y solucionándolo. Cuando tal vez en el consejo, una junta que tengamos, hay cositas que discrepamos, pero bueno, ellos dicen su argumento, yo digo el mío. Estamos atacando un problema para solucionarlo. Después nos damos un abrazo y no hay ningún problema. Debemos ir hacia la madurez cristiana. Muchos no saben estos principios. Por eso discuten con la mujer, dicen, ay, tal por cual, y ya se van a echar trago. No, solucionen el problema. Tu esposa no tiene la culpa, también es carne, a veces se molesta. Entonces, grábese eso en su mente. Para resolver un conflicto, ataque el problema, no ataque a la persona. Y cuando usted discuta, entienda usted que se está atacando al problema, no a su persona, porque finalmente nos amamos. El apóstol Pablo sabía que Bernabé era otro apóstol y que Pedro era otro apóstol. Dice, y en su hipocresía, que era de condenar, arrastró también a Bernabé, porque algunos en su hipocresía arrastran a todo aquel que se les ponga enfrente. Está tremendo, ¿verdad? Entonces Pablo atacó un problema, no al apóstol Pedro. Por eso después Pedro, con mucha madurez, Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo. Note usted que no le guardó rencor en sus epístolas. No dijo ese Pablo que es un regañón y que se ha creído. No. En la epístola de Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo. No faltaría algún polillero que diga, el que te calibró la otra vez bien duro en público. Sí, ese, lo amo porque atacó un problema. Yo me estaba condenando por mi actitud, pero él tuvo todo el valor, más que nada valor, ¿verdad? Y la sabiduría para reprenderme, y yo pude entender mi error. Eso hubiera contestado. Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, que tiene cosas que habla difíciles de entender. El apóstol Pedro estaba hablando de las escrituras que los indoctos lo tuercen, hacen una ensalada para su propia perdición. Dice, al igual que lo que escribe nuestro amado apóstol Pablo, a Pedro se le hacía difícil de entender, pero Pablo se daba cuenta. Pedro anduvo con Jesús físicamente hablando. Pablo no, pero era un hombre muy sabio. Por eso escribe más Pablo que Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, los que son cristianos ya se dieron cuenta que leen su Biblia. Dice, nuestro amado hermano Pablo, él me calibró porque es sabio. En ningún momento Pedro guarda rencor. Si alguien le dice una verdad, considérela. Dice la Biblia, es mejor lo que hizo Pablo, reprensión manifiesta que amor oculto. Porque si usted no va con la persona y le dice lo que usted siente, no se vale, hermanos. Entonces, si usted no lo hace de frente, no se vale andar de chismoso a espaldas de la persona.
Por eso dice la Biblia, mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y es lo que Pablo apóstol hizo. Si alguien lo lee esto carnalmente, dice, no, de hecho cuando yo lo leí la primera vez, dije, no, aquí el apóstol se pasó de la raya, porque como lo reprendió para que vieran que él era más que Pedro. Pero no es así, hermanos. Es mejor, dice la Biblia, reprensión manifiesta que amor oculto. Dice la palabra de Dios, fieles son los besos del que hiere. Porque si te dice tus verdades cara a cara, si alguien tiene mal aliento y es tu amiga, atención chicas y mujeres del reino y chicas, ¿están aquí las chicas? Las que gritaban el sábado eran de otra iglesia, ¿verdad? Aquí le gritan pero para Cristo. Mire, solamente con que alguien te diga, hermanita o hermanito, ¿quiere usted un Halls? ¿Un dulce de menta? Ya le están diciendo, creo que no se cepilló. Se lo están diciendo con amor. Bueno, a ustedes no les pasa, pero puede suceder. Dijo Jesús, se los digo para que cuando suceda ya se los habré dicho antes. Aleluya. Entonces, hacerlo de frente, no a espaldas. Otra, hacerlo en el lugar adecuado. ¿Por qué Pablo aquí se entiende que lo reprendió públicamente? Así en público. ¿Qué pasó, Pedrito? En público, y estaba así la gente como ustedes viendo. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo es posible que cuando no hay judíos te haces como gentil? Hasta cochi has comido. Y cuando estás con los judíos, sí, nada de cochi, nada de café, nada de no sé qué. Dice, tu conducta es de condenar, no es cualquier cosa. Dice, y lo reprendí, lo confronté, lo resistí cara a cara. Alguien pudiera decir, eso no es ético. Mire, en ocasiones muy contadas y muy especiales se tiene que hacer una aclaración en público. Estamos en una junta, alguien dijo algo y no es correcto. Como el asunto está en público también hay que dar la respuesta y decir, brother, hermanita, perdón, pero eso no es así. ¿Sí me explico? Como el asunto fue en público, Pablo apóstol tuvo que aclararlo en público. Si el asunto usted se dio cuenta, no avergüence usted a la persona, llámelo aparte. Cuando alguien dice, no, es que la prédica traía dirección, la prédica me echó polilla. No acostumbramos eso. Aquí el que llevó. No vamos a usar el púlpito para tirarle a alguien. Si queremos decirle a alguien algo, lo vamos a llamar. Es como los amigos que vienen por primera vez. Por más que yo les busque palabras suaves y prédicas seleccionadas, van a llevar un garrotazo, porque andan mal en todo. Y hasta van a decir, creo que mi tía que viene a esta iglesia ya le dijo a este hombre. No, nadie ha dicho nada al predicador. ¿De acuerdo? Hace muchos años fui a predicar allá en Aguascalientes. Un domingo estábamos en la celebración. Pero noté que el pastor estaba muy nervioso, combinado con enojado, frustrado, y porque no llegaron los ministros de alabanza. Y empezó a regañar en domingo, a la hora de la celebración. Sí, esos haraganes impuntuales, que no sé qué, que no sé cuándo. Ay, dije yo, se ve que todavía anda en la carne. Y después nada más un muchacho, su mamá, el chico tocaba guitarra y la mamá hizo una oración tan linda, tan especial. Dijo, Señor, aunque no estén aquí los de la alabanza, pero nuestro corazón. Y se sintió la presencia de Dios. Tardaron muy poquito, yo entré con la prédica. Tardaron un poquito porque pues no estaba el grupo completo. Fuimos a comer, todo bien, ¿verdad? Y ya aparte, como era mi amigo el pastor, porque no a cualquiera se le puede decir algo, algunos no son amigos, le dije, hey, ven acá, Leo, te voy a decir una cosa. Lo que tú hiciste no se hace, al menos en público no se hace. No, pero que mira, que no se hace, brother. El domingo es el día del Señor. Mucha gente viene aquí cargada de problemas.
Y encuentran aquí un pastor regañando a los infieles de la alabanza que no se pusieron las pilas. Estamos hablando de Aguascalientes, no de acá. Claro, ¿verdad? Porque luego dicen, ay, ya tiró la indirecta. No, estamos hablando de Aguascalientes. Le dije, si una persona llega buscando consuelo, palabra de Dios, ¿tú crees que lo vas a alentar? No, lo vas a desanimar. Ay, qué broncas hay acá. ¿Sí me explico? Le digo, aparte, llámate a los de la alabanza y habla con ellos. Hace como 10 años todavía estábamos en el otro templo. Siempre llegaba unos 20, 30 minutos después al templo porque vivíamos aquí por el mercado. Y me avisan, ¿sabe qué? Ya son las 6:15, el diácono va a empezar la celebración y no hay ni un ministro de alabanza ni para remedio. Eso sí pasó aquí en Torre hace unos 10 años. Y habían como 3 grupos. Y me voy de volada y en efecto, nadie. ¿Sabe qué hice? Empecé la prédica. Unos que nada más venían a escuchar la prédica entraron al templo y literal hicieron esto, como diciendo, ¿será la iglesia donde vengo? Porque cuando ellos llegan apenas está terminando la alabanza, ¿sí me explicó? Pero cuando ellos llegaron esa vez ya iba yo a media prédica. Hermanos, se sintió tanto la presencia de Dios, todo estuvo lindo, bonito, hermoso. 2, 3 hermanas me dijeron, no se preocupe, pastor, con la presencia de Dios en el mensaje y la administración, ni se notó que no hubo ministros de alabanza. Le digo, hermana, gracias, amén. Pero después a los 3 grupos, vengan para acá, hijitos, vengan chulitos, deben dar su refresquito, vengan aquí a la oficina, aquí los quiero. ¿Sí me explico? En corto, en un espacio cerrado. Por eso cuando le digo a alguien, hermana, quiero hablar con usted, hermano, ya vienen, ¿qué habré hecho? Nada más quiero saludarlo. Y a veces sí es para darle una calibradita en el nombre del Señor, una sintonizada. ¿Sí me explico? Hay cosas que al momento no conviene discutirlo. Llámelos aparte y aparte le dice usted todo lo que le tenga que decir. Aplican los hijos también. ¿Algún detallito? Hijito, te espero en la oficina. Salen nuevos de la oficina. Pablo reprendió a Pedro en público porque pues era necesario. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos viendo cómo resolver un conflicto. Y por último, usar las palabras adecuadas. ¿Sí? Es decir, no sea tóxico, no sea abusivo y sin dañar. Esta palabra la apunté aquí, dice, no, ¿qué es ser tóxico? ¿O qué es algo tóxico? Es decir, que cuando usted vaya a platicar con la persona, no sea tóxico, es decir, no saques todas sus amarguras que tiene desde hace 2 o 3 años. Aplica en matrimonios, en ministerios, en el trabajo. Vaya directo al grano. Ataque el problema, no a la persona. Tóxico es cuando usted empieza ya a sacar cosas de hace 3, 4 años, que ya fue usted a 10 encuentros y no ha sanado. Ya en vez que diga aquí en 48 horas Dios cambió mi vida, en 10 encuentros Dios cambió mi vida, más o menos. Ya cambie. Dígale a su vecino, no sea tóxico. Hay gente ponzoñosa, ¿verdad? ¿Habrán ponzoñosos aquí? Cuando usted llame a un hijo, a su esposa, a su esposo, a los de su equipo, no sea tóxico. Use las palabras adecuadas, vaya al grano. Porque si no lo hacemos, escucha esto, si no lo hacemos en el tiempo y en la manera de Dios, el solucionar un conflicto, el problema se vuelve mayor.
¿Me está escuchando? El problema se vuelve garrafal. Pónganme los versículos en la Nueva Versión Internacional, porfa. Es Gálatas 2:11. Ya casi voy terminando. Escucha esto. Siempre van a haber conflictos. No somos perfectos. He encontrado a lo largo de estos años personas que les comparto de la palabra y me dicen: viera que la palabra de Dios es linda, pero no me congrego. ¿Y por qué? Tengo miedo de que me engañen. Pero ¿quién lo va a engañar si la verdad es Cristo? No, porque no. Y ahí están, son los, le llamo yo, los cristianos de closet. Nunca se congregan porque tienen miedo de ser lastimados. Pero les vuelvo a repetir, hermanos, depende de nosotros. Si a usted le regalan una rebanada de pastel de durazno con rompope, pero en el pastel 3 leches, ¿cuánto se les antoja? Y me traen o le traen a usted esa rebanada de pastel y usted lo siente que ya no sirve, ¿se lo comería? ¿Se lo comería? ¿O será usted tan de que dice: ay, pero es que me gusta, ven, y después, ay, me va a hacer daño? Y ya se preparan con el paracetamol, el peptobismol y no sé cuántas cosas más. Así hay gente, ¿verdad?, que agarra lo que le daña, pero ya está acostumbrada. No, de usted depende si se lo come o no se lo come. Gente dañina, conflictiva, tóxica va a haber todo el tiempo. Lo que Dios quiere es que nosotros maduremos. Por favor, ayúdenme, dígale al que está al lado suyo o atrás, dígale: ya madura. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché, mire esta versión dice: le eché en cara su comportamiento condenable. Recuerden que, el siguiente versículo, recuerden que la hipocresía es decir algo que no se siente. La hipocresía es hablar con una máscara, cambiar las versiones. A ti te dicen una cosa y al otro le dicen otra. ¿Sí me explico? Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Mire lo que les decía. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Siguiente versículo. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Mire cómo la hipocresía arrastra más gente. Y hasta el mismo Bernabé, que era otro apóstol, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Cuántos ya son cristianos? Los amigos que empiezan a venir a la iglesia, les recomiendo que se conviertan. Porque si vienen solo porque su noviecita los trae, o porque les gusta una chica o algo por el estilo, mayor condenación están acarreando. El evangelio es salvación para los que quieren con Dios, pero es muerte para los que lo rechazan, porque Dios no dará a nadie por inocente. No, hermano, si tiembla la carraca, yo diario me pongo a pensar: Señor, cuando estemos ante tu presencia, ante tu trono, nos va a revisar de la A a la Z y a mí me tiembla la carraca. Digo: Señor, perdóname. Y Salmo 139, mira si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Pero bueno, eso no les pasa a ustedes, nada más a mí, que soy pecador. ¿Cuántos ya son cristianos? ¿Y no será que cuando estás con los cristianos a todo dar el cristianazo, y cuando no estás con los paganos como si nada? ¿Cómo saludas a tus hermanos en la fe cuando los encuentras en la calle? Hola. Y en la iglesia: amada sierva, Dios le bendiga. ¿Qué? Hipócrita. Pero allá en Cinépolis, como hi, hola, how. ¿Qué? Hipócrita. No es necesario que le digas hermana o hermano, porque a lo mejor ni lo es, porque no todo el que viene a la iglesia es cristiano.
Pero nuestro saludo por lo regular es Dios te bendiga. Otros más como que se actualizaron, Dios te bendice, todavía pasa. Bendiciones, todavía. Nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar nos delata, hermanos. Y también luego se nota cuando estamos diciendo cosas que no debemos. Pero nos alineamos nuevamente. ¿Será que cuando estás con tus amigotes, con los que cuentas chistes colorados y vas a antros, te haces como que no eres cristiano? Fíjense, un muchacho hace mucho tiempo, él ni era cristiano, ni iba a la iglesia, es más, solamente su mamá, su abuelita. Y este es un caso verídico. Él fue a un antro, a una disco allá en Tuxtla, y ya ven, ahí se arma el revoltijo. Y había una chava ahí que bailaba como elefante con reuma. ¿Y qué no a este muchacho le da por decir, hey, baila horrible esta? Dijo. Y dice aquella, ah, sí, más feo baila tu mamá y tu abuelita en el culto. La pregunta es, ¿cómo sabe? ¿Fue? Probablemente. Y se dan cuenta de nuestra libertad en Cristo, porque aquí se danza o no se danza. Entonces, no nos avergoncemos del Señor. En donde quiera no se retraiga. Ay, ahí viene el diácono, que no me mire, porque aquí voy con chompiras y se va a dar cuenta que ando con un hippie. Mira, ¿para qué te tapas aquí si ya te vio? Y lo que es más, Dios ya te vio también. Por eso dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Y si por casualidad es un cristiano que por algún problema existencial tomó, pero quiera Dios, tomó, ¿verdad? No es que ya no es borracho, pero por un problema existencial, algo tiene en su corazón, tomó. Y cuando está bien jarra, ya hablando en lenguas alcohólicas, allá se acuerda de Dios, bien bolo les está evangelizando a los demás, y los demás bien ministrados, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y dice uno, mejor no niega al Señor aún todo bolencón. No le estoy mandando echar trago, nada que ver, está mal. Pero el asunto es que no disimulemos, ni cuando estés con los amigos paganos. Y si usted trae a alguien, evangelizó a alguien, hay chavos que dicen, voy a evangelizar a alguien para que gane un alma para Cristo y una novia para mí. O chavas al revés, no, como yo soy bien guapa tiene que entender, y ahí lo traen a la iglesia y no se convierte, se va a convertir pero en sapo. Te va a traer problemas, porque a la iglesia no se llega por intereses mezquinos. A la iglesia se llega cuando nosotros entendemos que el ser más precioso, noble y bueno, que no merecía castigo, que ha pisado la faz de la tierra y que su nombre es Jesucristo, murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Entonces uno entiende y dice uno, wow, yo tengo que aceptar eso, yo tengo que aprovechar eso. No me importa aunque me deshereden, no me importa que digan lo que digan. Por cierto, aquí entre paréntesis, pensando acerca de Pedro, como que había agarrado su mañita ¿Quién negó a Jesús? Pedro. ¿Se acuerdan? En el patio del sumo sacerdote, del sumo sacerdote. Y ahora con los gentiles. Y allá en el patio del sumo sacerdote. ¿Dónde estaba Pedro cuando negó a Jesús? En el patio del sumo sacerdote. Otra pregunta, ¿el sumo sacerdote era amigo de Jesús? Díganme ustedes que leen bastante la Biblia. No,
era enemigo de Jesús, enemigo del evangelio. ¿Y qué estaba haciendo Pedrito cuando negó a Jesús? Dice que se estaba calentando ahí en un fuego ajeno, en un fuego extraño. Debemos, hermanos, de tener mucho cuidado. Cuando alguien, escucha esto, con sabiduría y en el amor de Dios le diga: mire, hermano, es mi deber decirle esto, siento que en esto y esto usted está fallando. Hermanos, no se enojen, porque puedes decir: ah, sí, ¿tú quién eres? ¿Acaso eres el pastor? ¿Eres la pastora para que me lo digas? ¿Eres mi líder? No, no se enoje. Dice la palabra de Dios que aquel que reprendido endurece la cerviz, es decir, lo reprenden y más orgulloso. Dice: aquel que reprendido endurece la cerviz, muy pronto será quebrantado. También va a haber personas que van a querer lastimarlo y estarlo juzgando por todo. También guarde su corazón. Usted no puede cambiar a esas personas. Lo que usted tiene que hacer, guardar su corazón y seguir adelante en el nombre del Señor. Pero cuando usted sabe que es una persona espiritual, que se mete con Dios y que le amonesta, no se enoje usted. Porque si en el pasado el Señor usó una burra para reprender al profeta, claro que era una burra santa, una burra consagrada. Hermano, esa burra no andaba en antros, ni andaba cargando lo que los bandidos robaron en el banco. Esa burra cargaba al profeta Balaam, estaba consagrada para el uso del profeta. ¿Sí me explico? No todas las burras son tan burras. Y no con eso estoy diciendo que cualquiera va a venir y lo va a regañar también. No, sino que se entiende que esa burra era de un profeta, y era un profeta de Dios. Lea la Biblia, vas a encontrar que era un profeta efectivo. Esto aclaro porque pues también no cualquiera nos puede decir cosas, pero no lo recibimos de cualquiera. ¿Sí me explico? Por eso dice un dicho: hay que tomarlo de quien venga. Usted lo va a sentir cuando viene algo de parte del Señor. Es más, cuando Dios le va a hablar, sea para amonestarlo, para aconsejarlo, sin que se lo diga, usted se va a dar cuenta de algo. Alguien subió un texto y dice: esto es para mí. Nadie se enteró más que Dios. No sé si le ha pasado. Y el pastor dijo algo en la prédica, el diácono dijo algo en la prédica, y usted dice: esto es para mí. Nadie se enteró, pero es Dios hablando a través de un siervo. Sí. No se enoje, por favor, no se enoje, porque cuando vamos a amonestar a alguien, porque también usted de repente va a tener que amonestar a alguien, que solamente lo mueva el amor por esa alma, que en el amor del Señor, no por andar de chismoso, no sea áspero, no sea brusco, no sea tosco. Llame a la persona y dígale en el amor del Señor. Esto que habíamos estudiado se aplica en todo: en el trabajo, en la escuela, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, e incluso en nuestra relación con nuestros hermanos en la carne. Repitan conmigo: yo, díganlo todos, yo no puedo cambiar a nadie, pero Dios sí lo puede hacer. Pero mientras usted no cambia, donde vaya, va a encontrar peores cosas. Y le voy a hacer una recomendación también a los que me ven en el internet. Dios los bendiga. Casi 80 países que ven la prédica y casi 1,5 millones de visitas a nuestras prédicas. Eso vale la pena, ¿verdad? Escuchen. Si se dedican a buscar la iglesia perfecta, les voy a pedir 2 cosas. Número 1, avísenme para que yo vaya a conocerla por lo menos. Y número 2, si encuentra la iglesia perfecta, no entre, porque usted lo va a echar a perder. Espero que hayan entendido. Porque estamos todos en un proceso. Conflictos siempre va a haber.
pero debemos de pedirle a Dios sabiduría para saber cómo manejar cada conflicto. Cuando usted se enoje, no haga llamadas, no escriba cartas, no mande WhatsApp, no mande nada. Mejor ore, espere en Dios, horas después, días después, le aseguro que usted va a pensar diferente. ¿Me escucharon? Cuando usted se enoje, no diga nada. Mucho menos ande subiendo sus cosas al Facebook. Ay, sí, en el cristianismo hay mucha hipocresía porque bla, 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 bla. Ah, dije, inmaduro. No ande subiendo esas cosas. Suba cosas que bendigan, cosas buenas, cosas positivas. ¿Cuánto dicen amén? No espere que todos piensen igual que usted. Y termino con esto, escuche. El día 2 de julio, domingo, yo declaré que el tiempo de la lágrima, del humillamiento había pasado, según el Salmo 66, del 10 en adelante que Dios me dio. Y que venía para, no solamente para mí, sino para toda la iglesia, un tiempo de refrigerio, un tiempo de prosperidad, de restauración, en el que usted como iglesia va a ser bendecido. ¿Cuántos lo recibieron? Obviamente hay gente aún dentro de la iglesia que no lo recibe. Y no por eso, ay, es que hay tres que no. No porque hay alguien que diga, es lo que cree el pastor, pero hay gente lastimada, hay gente que no sé qué. Perdón, pero yo no estoy dispuesto a vivir atado a gente que no perdona. Si el Señor ya le dio la vuelta a la página, tenemos que ir hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no tengo culpa de la gente amargada que no perdona, que me quieren atar o quieren atar a la iglesia, perdón, pero no puedo y tampoco los voy a hacer cambiar. Me estresaría, voy a perder la paz. Mire, cuando usted se enoja por algo, pierde la paz y pierde usted su poder, su fuerza, porque usted ya está pensando el problema y no dijo amén y no lo cree. No es mi problema, ¿sí me explico? Y luego les platiqué de un sueño, una revelación que Dios me daba, y mi esposa me decía, yo siento que algo se va a mover. En efecto, a un año de haber pasado la gran tribulación, 2 o 3 hijos del diablo, no son gente cristiana, quisieron renacer algunas cosas, pero yo me acordé de lo que Dios me había dicho. Yo no lo recibo. Ese tiempo ha pasado, viene tiempo nuevo y lo estamos viviendo. Y lo declaré el primer domingo del segundo semestre de este año. Y luego el evento de los chavos, hermanos, fue toda una bendición por donde le veamos. No se habla de otra cosa en el estado y en el país incluso que del evento, que fue de mucha bendición. Dice la Biblia, los entendidos entenderán, pero los que no entienden nada ni a qué espíritu pertenecen no entienden nada. Dice, los entendidos entenderán que la palabra que Dios me dio entonces es cierto, que ahora vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora escuche, gloria a Dios. Yo lo he declarado y lo estoy viendo, y lo he declarado sobre ustedes, hermanos. Ahora, que al diablo le duela, que el diablo esté dando patadas de ahogado, es problema de Satanás. Porque mi Cristo, el campeón de todos los tiempos, lo negativo lo vuelve en positivo, lo que era para mal lo vuelve para bien. Y en Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo no voy a poder cambiar la mentalidad de nadie, pero sí puedo cambiar mi mentalidad y guardar mi corazón en el nombre del Señor, y seguir sirviendo a Dios con todos aquellos que de corazón limpio quieran invocar el nombre del Dios Todopoderoso. Póngase de pie en esta noche, por favor. La Biblia dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El profeta Isaías dice que nos vamos a saciar de comer del fruto de nuestros labios. Si usted no cree a la palabra, no la va a confesar, y si no la confiesa, no va a producir ningún fruto bueno.
Pero si usted crea la palabra, entonces la va a confesar y va a dar fruto, y usted va a comer de ese fruto en el nombre del Señor. Así como a veces usted pone ahí, América ganó 2-1 y el Real Madrid ganó 3-0. Igual ponga la palabra de Dios. El tiempo del refrigerio, del respiro, el tiempo de prosperidad después de la prueba ha empezado. Y no lo declare por mí, declárelo por usted mismo en el nombre del Señor. Por usted mismo en el nombre del Señor. Y preparémonos para ver la gloria del Señor. Cierre un momento sus ojos. El Señor pone en mi corazón que debemos de cantar una alabanza de adoración en esta noche. En la adoración, Dios ablanda tu corazón. ¿Has tenido problemas con tus padres? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? Hoy te enseñé cómo se puede resolver un conflicto. La respuesta blanda quita la ira. Hay mucho consejo en la palabra de Dios. Cuando usted se enoja, aparte que se arruga, también tiene problemas de salud, hígado, colon y no sé cuántas cosas más. Problemas en el corazón. Cuando usted se enoja y no resuelve el conflicto, escuche, usted pierde la paz y entrega usted su poder hacia abajo. El poder que Dios le ha dado, usted lo entrega cuando usted se enoja y cuando usted ve que la situación no cambia y quiere reclamarle a todo mundo. Y el Señor no nos llamó para eso. A paz nos llamó el Señor.